Vamos a ir a nuestro estudio. Buenos días. Qué bendición poder estar aquí en este lugar y poder confirmar la fidelidad de Dios. Dios nos ha cuidado en nuestras luchas, en nuestros trabajos, y aquí estamos para darle gracias a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, que es el tema que vamos a estudiar esta mañana. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Bueno, seguimos estudiando el tema del sermón que Jesús le da en respuesta a la pregunta de los discípulos que le hicieron a Jesús, donde le dicen cuáles serán las señales del fin del tiempo o del fin del mundo. Entonces el Señor da una respuesta, y parte de esa respuesta es el pasaje que vamos nosotros a estudiar esta mañana. Y vamos a leerlo con cuidado, por favor. Traten de seguir la lectura. Usted tiene su celular o la proyección que hay acá, pero es importante que usted se concentre ahora para que pueda entender el tema. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey dirá a los de la izquierda: fuera de aquí, ustedes, los malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me visitaron o no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Ellos entonces responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, como extranjero, desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Él le responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos, dice, irán a la vida eterna. Bueno, la semana pasada estudiamos la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Y el tema de esa parábola era el servicio. El que a Dios, el que al pobre le da, ¿cómo dice el proverbio? A Dios que le presta. Y todo, dice, no lo devolverá el Señor. Ahora, esta no es una parábola. Lo que vamos a estudiar esta mañana no es una parábola, es literal. Las cosas se van a dar así como está escrito acá. La parábola siempre toma un ejemplo para ilustrar algo, pero en este caso no es una parábola. Y este es un pasaje que no es fácil de interpretar, pero tiene una enseñanza que nos puede enriquecer muchísimo. Y lo primero que hace es, si volvemos por favor al 31, él comienza hablando de un juicio. Un juicio. Dice el versículo 31, dice el 32, miremos el 32, dice: todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará, ¿no?, a la gente como
el pastor separa las ovejas de las cabras. Dice que Él se sentará en un trono, ¿no? En un trono, para juzgar a todas las naciones. Y está hablando de juicio. Entonces, ¿qué es un juicio? Vamos a mirar primero qué es un juicio, porque todos vamos a estar ahí. Ahora, usted dirá, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que estar ahí? ¿Sabe por qué? Porque todos en algún momento violamos la ley de Dios. Todos en algún momento. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos y todos tenemos que estar ahí. Entonces, ¿qué es un juicio? O sea, un juicio es un proceso en el que Dios evalúa y decide el destino eterno de todos los seres humanos. Póngale cuidado a esto. El juicio es un proceso en el que Dios evalúa y decide el destino eterno de todos los seres humanos, incluyéndolo a usted y a mí. Yo no sé si en algún momento de su vida o cuánto piensa usted en esto, ¿sí? Tenemos que estar un día frente a frente con Dios. Segunda de Corintios 5:10, ahí lo dice claramente, porque eso tenemos que sustentarlo con la palabra, ¿no? Segunda de Corintios 5:10 dice, pues todos, y cuando dice todos son todos. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser ¿qué? Juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. El juicio se hará por lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí. Entonces es importante entender esta parte. Ahora, humanamente hablando, un juicio es un momento de mucha tensión y de mucha expectativa. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que estar en algún estrado judicial. Pues espero que no, pero puede suceder. Que alguien haya sido denunciado por alguna causa y lo hayan llevado ante el juez. ¿Cómo se siente una persona que está siendo juzgada? O de pronto algún familiar, ¿no? Eso es un momento de mucha expectativa, porque es allí donde se decide si la persona sale libre o va a la cárcel. Entonces, la idea no es que nosotros estemos tensionados por esto, pero que sí estemos a la expectativa. Que no nos olvidemos de que un día vamos a estar ahí y tenemos que estar en ese lugar. Entonces, ¿qué es importante en un juicio? En un juicio es muy importante un buen abogado, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un buen abogado? ¿Quién es? Mire, eso lo dice 1 de Juan 2:1, para que usted lo tenga en cuenta. 1 de Juan 2:1, y qué bueno esto, ¿verdad? 1 de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado. Qué bueno, ¿verdad? Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Ahora, cuando una persona ha cometido un delito y es denunciado y tiene que ir ante un juez, o sea, una de las cosas que me puede dar tranquilidad es tener un buen abogado. Cuando hay un buen abogado, entonces hay esperanza. Pero déjenme decirle una cosa, no nos confiemos tanto. Esto no es para relajarnos. ¿Sabe por qué? Porque hay algo más importante que tener un buen abogado, y es la culpabilidad o la inocencia en la que nosotros nos encontremos. No sé si me hago entender. Mire, cuando una persona es culpable y ha cometido un delito y hay pruebas, ningún abogado, por muy bueno que sea, lo puede defender. ¿Es así o no es así? Si no, no hubiera personas en la cárcel. Por muy bueno que sea el abogado, si el fiscal presenta pruebas y las pruebas son contundentes, el abogado perdió el caso. Nada puede hacer. Si nosotros tenemos un abogado, es Jesucristo. Pero sobre eso, ¿no?, hay algo muy importante, que son las pruebas.
¿Qué pruebas tiene Dios en contra o a favor de nosotros? Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Resulta que el juicio que Dios nos va a hacer, lo va a hacer en base a pruebas. Apocalipsis 20:11. Ya nosotros hemos estudiado este pasaje, usted lo debe conocer. Y habla del gran trono blanco, ¿no? Eso lo pudo ver Juan. O sea, a Juan Dios le anticipó lo que iba a suceder y le permitió ver el juicio final, porque esto es el juicio final, ¿no? Dios le permitió ver a Juan, y Juan escribe y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. ¿Eso qué significa? Significa que todos estaremos descubiertos delante de los ojos de Dios. ¿Por qué el trono blanco? Bueno, dice el comentarista que el trono blanco se refiere a la santidad de Dios, ¿no? Es un trono de santidad. Y dice el 12: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito, ¿dónde? En los libros. Ahora, mire, el juicio va a ser en base a pruebas reales. ¿Por qué? Porque Dios tiene escrito todo lo que nosotros hacemos. Usted puede imaginarse, eso parece imposible, ¿verdad? Pero si Dios pudo crear los cielos y la tierra, si Dios pudo resucitar un muerto, entonces ¿habrá algo imposible para Dios? Todo lo que usted y yo hagamos, por muy secreto y oculto, eso queda escrito en los libros de Dios. Ahora, ¿se imagina usted la lista que hay bajo mi nombre o bajo su nombre? ¿Se la imagina? ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas cosas habrán escritas en contra suya? Si hemos hecho demasiadas cosas malas, ¿o no? Hemos hecho demasiadas cosas malas. Pero entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Resulta que usted comete un error o un pecado, y ese pecado queda escrito en ese libro. Cuando usted lo reconoce, se arrepiente de ese pecado y le pide perdón a Dios, ¿qué pasa con ese pecado que estaba escrito ahí? ¿Qué pasa? Se borra. Así como usted paga, cuando usted paga la cuenta en la tienda, ¿no? ¿Qué pasa? Me borra, ¿verdad? Nosotros decimos, no, borrarame, ¿cierto? Y su nombre queda limpio. Pero cuando una persona no se arrepiente de sus pecados y los va acumulando sin ser consciente de que va a dar cuenta de ellos un día, entonces se imagina esa lista. Ahora, ¿cuáles son los pecados que aparecen allá? No son los pecados que usted cometió, porque no había lista en los que quepan. Son los pecados de los que usted nunca se arrepintió. Son esos pecados que no fueron lavados por la sangre de Cristo. Entonces, esos son los que aparecen escritos ahí. Ahora, y miren lo que dice el versículo 13. Dice: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían ¿qué? Hecho. Ahora, bueno, ¿por qué habla del mar? Se supone que si una persona se ahoga, pues se la comen los pescados, ¿no? O los animales que hayan ahí. Pero va a haber una resurrección. Y todos los que hayan muerto, sin importar la forma como murieron, van a estar de pie esperando la sentencia final el día de juicio. Eso es lo que plantea aquí el pasaje. Y dice el versículo 14, dice: entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y dice el 15: y todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, hermano, el juicio es cosa seria, ¿sí? No, fulano de tal cometió un delito, ¿no es cierto? Y lo están juzgando. No, nosotros pensamos que eso es para los demás, pero eso es para cada uno de nosotros.
Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Para qué? ¿Para vivir asustados? ¿Para vivir tensionados? No, para aprovechar la oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuentas con Él todos los días. Para que cuando usted y yo muramos, o sea, no haya nada bajo nuestro nombre que nos pueda condenar. Ahora, el que no se arrepiente y limpia sus pecados es porque no quiere, porque tiene la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Ahora, ese juicio, ¿cómo se hará? Juan 12:40, ¿cómo se hará el juicio? Bueno, es un asunto en el que debemos interesarnos, ya que vamos a estar allá, ¿cierto que sí? Ahora, cuando una persona es acusada, bueno, ¿quién es el abogado? ¿Quién es el juez? La gente comienza a preocuparse, ¿no es cierto? ¿Quién será el juez? ¿Y será muy duro ese juez? ¿Se lo podrá sobornar o qué? Entonces Juan, capítulo 12, versículo 46, ¿sí? Versículo 40, a ver, vamos a mirar, sí, 46. Miren lo que dice ahí el versículo 46. Dice el Señor cuando estaba en la tierra, hablándole a los discípulos, dice: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Pero dice el 47, yo no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero ¿de qué tiempo está hablando Jesús? Del tiempo en que estuvo aquí en la tierra. Cuando Él vino a la tierra por primera vez, Él no vino a juzgar, Él vino ¿a qué? A salvar. Pero ahora Él aparecerá no para salvar, sino para juzgar. Y miren lo que dice el versículo 48, que esto es muy importante. Dice: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y dice, bueno, esta parte del 48, resulta que cuando se hace un juicio para condenar o absolver a una persona por una acusación, el juez no determina la inocencia o la culpabilidad por lo que se le ocurra, ¿no? El juez tiene un código de ley, el que tiene que consultar, ¿no? Entonces, en ese código de ley, aquí en nuestra Constitución colombiana, hay códigos de ley que determinan qué acto es un delito y cuánta es la pena que se debe aplicar por este delito. Eso ya está escrito con anticipación, ¿sí me van a entender? Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, cuando va a condenar a alguien, simplemente mira el código y dice: según el código tal de la ley tal, usted violó esta ley con lo que hizo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que está escrito aquí, usted debe ser condenado a esta pena. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, Dios allá en el cielo, cuando esté estableciendo el juicio, ¿sobre qué se va a fundamentar? Sobre la palabra que Él nos había enseñado. Entonces Él va a abrir la palabra, porque ahí Apocalipsis dice que se abrieron varios libros, y yo pienso que uno de esos libros será la palabra escrita, y Él dice: bueno, según esta palabra usted debía amar a sus enemigos. Para poner un ejemplo, según esta palabra usted debía amar a sus enemigos, pero no los amó, entonces es culpable de este pecado. No por lo que a Dios se le ocurra, sino por lo que está escrito en este libro. Y Él dice: bueno, usted debía controlar la ira, porque la Biblia dice: airaos pero no pequéis, pero usted no controló la ira. Usted nunca debió haber devuelto golpe con golpe, usted debió haber puesto la otra mejilla, porque así, pero usted no la puso. Mire, aquí está escrito. Entonces, Dios no va a imaginar a última hora para condenarnos. Él lo va a hacer de acuerdo a lo que está escrito en este libro, porque sería injusto condenar a alguien porque ha violado una ley que nunca se conoció. Entonces, eso nos da a uno una idea de la importancia que tenemos de consultar, hermano, este código de ley. Debemos consultar. Hay gente que viola la ley por ignorancia, pero igual es culpable. Cuando uno va a hacer el curso para conducir o para la licencia de conducción, ¿qué es lo primero que hacen en ese curso?
En ese curso a uno le hacen conocer las leyes de tránsito, ¿no? Le hacen conocer las leyes, las normas de tránsito. ¿Para qué? Para que cuando vaya a conducir, o sea, las tenga en cuenta y no las vaya a violar. Pero si esa persona no le pone cuidado a lo que le enseñaron, entonces ahí ve la señalización en la carretera, ¿y eso para qué será? Dice, y pasa de largo. ¿Qué pasa? Está violando una ley, le sale el policía al frente y se enoja con el policía, ¿verdad? Pero esto es injusto y pelean con el policía, ¿es cierto? Y lo insultan. Pero ¿quién es el responsable de todo eso? Es que yo no sabía. ¿Por qué no se enteró? ¿Por qué no se enteró? ¿Por qué no se preocupó por enterar? Hermano, por eso yo siempre insisto en la importancia de estudiar la palabra. Porque cuando usted estudia la palabra, usted se entera de lo que le corresponde hacer. Porque de eso va a dar cuenta usted. Ah, no, es que yo no sabía, ¿no es cierto?, que no había que robar. Yo no sabía que no había que robar. Pero el Señor le va a mostrar el texto que dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos allá? ¿Cómo hacemos si ya Jesucristo ya no es nuestro Salvador? Si Él ya es nuestro, pues no hay nada, absolutamente nada que hacer. Hermano, gracias a Dios por el tiempo que nos está dando, amén, y por la sabiduría que nos da para poder entender su palabra. Pero el que no le da importancia a la palabra, hermano, es una persona que puede ir infringiendo la ley sin darse cuenta, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Entonces, es lo que dice acá: pero los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio. Y miren lo que dice la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera dice, habla de la palabra, ¿no? Dice así, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio. Ella le juzgará. Entonces, hermano, nosotros no tenemos la palabra para... La palabra no es, digamos, para que usted, si usted quiere enterarse. Ustedes son ciudadanos del reino. Amén. ¿Cuántos se sienten ciudadanos del reino de Dios? Somos ciudadanos del reino, hermano, y el reino tiene normas. El reino tiene normas. Cuando una persona se traslada de un país a otro, lo primero que tiene que hacer es investigar cuáles son las leyes en ese país. ¿Por qué? Porque pueden ser diferentes, ¿no? Si usted se va a España, en España hay leyes diferentes a las leyes de acá. Pero si usted no investiga cuáles son las leyes, usted allá va a ser sancionado. Nosotros vivimos en este mundo. Las leyes de aquí no sirven para nada, ¿no? Porque todo el mundo las violamos. Pero en el reino de los cielos van a haber otras leyes, y ya desde ahora tenemos que enterarnos cuáles son esas leyes. ¿Y dónde? En la palabra nos enteramos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en segundo lugar, si volvemos a Mateo, encontramos algo importante también ahí, de este pasaje. Mateo capítulo 31, perdón, 25, vamos a mirar el versículo. A ver, vamos a mirar el versículo 2, creo que es, no, el 32. Vamos a ver lo que dice ahí. Sí, el 32. Hay algo interesante ahí que no quiero dejar pasar. Pero todas las naciones te reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como el pastor separa a las ovejas ¿de quiénes? De las cabras. Ahora, me llama la atención esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por la comparación. La comparación con los que se salvan. ¿Con quién compara la palabra a los que se salvan? ¿Con quién los compara? ¿Con qué animal? Con las ovejas. Las ovejas representan a los que se salvan, y los que se pierden se comparan con las cabras. ¿Por qué? Ahora, eso es interesante, porque la Biblia es para eso, es para estudiarla, ¿no? Ah, no, ahí dice qué bonito eso, no, pero pasémoslo. No, vamos a estudiarlo y necesitamos entenderlo. Entonces, bueno, investigué un poquito las características de las ovejas y las características de las cabras. Las ovejas son animales, en primer lugar, dóciles. En segundo lugar, son animales mansos.
En tercer lugar, son animales que se dejan guiar. Esas son las características importantes. Sin embargo, las cabras son todo lo contrario. Son rebeldes, no se sujetan, les gusta la libertad y son dañinas. Las cabras son dañinas, agresivas. Se comen todo lo que encuentran, ¿no es cierto? Todo lo que encuentran. Tienen que estar amarradas. Nunca nadie las va a poder sujetar. Entonces, ¿por qué existe esa comparación ahí? Entonces, el creyente de verdad, el que es comparado con la oveja, o la oveja representa a los creyentes obedientes. Las ovejas representan a los creyentes ¿qué? Obedientes. A los creyentes que se dejan guiar, a los creyentes que son humildes y que tienen mansedumbre delante de Dios para permitir que los... A esos, o sea, estas son los creyentes comparados con las ovejas. Sin embargo, las cabras representan a los creyentes. ¿A cuáles creyentes? Pues ahí está la característica, ¿no? Rebeldes, a los creyentes rebeldes, a los creyentes que no se dejan guiar por la palabra, a los creyentes que siempre hacen lo que a ellos les parece. Ah, no, ahí dice así, pero yo hago lo que a mí me parece. Son cabras. Ahora, mis hermanos, pues es fuerte, la comparación no es tan buena, pero yo no lo estoy diciendo, la Biblia lo dice. Nosotros deberíamos hacer un análisis y determinar qué soy. ¿Soy una oveja o soy una cabra? ¿Por qué se decide? Ajá. ¿O qué quiero ser? Hermano, ¿cómo determino qué soy? Por mi conducta, por mis sentimientos, o sea, por lo que pienso. O sea, soy una persona que realmente quiero sujetarme, le doy valor a la palabra, no importa que venga en contra de mis intereses, o soy esa persona que va por el mundo diciendo, yo soy dueño de mi vida y puedo hacer lo que quiera y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hermano, eso se lo puede hacer, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y aquí en el mundo, dígame bien esto, en el mundo usted puede hacer lo que quiera, pero cuando estemos delante de Dios, esto va a ser definitivo para la salvación o la condenación. Las de la derecha vengan al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, y a las de la izquierda vayan malditas al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Hermano, si eso a usted no le da escalofrío, nada lo conmueve. Pero todo depende de qué somos aquí, ¿sí? Porque eso se determina aquí, en este momento. Ahora, Isaías 53, versículo 7, hay un ejemplo, ¿no?, del mismo Señor Jesucristo. A Jesucristo, ¿con quién se lo comparó? Bueno, usted ya lo sabe, ¿no? ¿A quién se comparó Jesús? Con un cordero o con una oveja. El cordero, pues, es la oveja. Entonces, Isaías 53:7 dice así, hablando de Jesús: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Y dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Ahora, por eso Jesús se compara con una oveja. ¿Por qué? Por las características, porque Él lo demostró. Hermano, tenemos que reflexionar sobre lo que está dominando nuestra vida, nuestro temperamento, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo un tiempo de mucha irritabilidad, ¿sí? Todo el mundo estamos irritados, ponzoñosos, dicen por ahí. Que no me vayan a decir negros tener los ojos porque, ¿no? Si me buscan, me encuentran. Eso no es lo que siempre estamos diciendo. Yo no me dejo de nadie. No, yo no me dejo de nadie. Hermano, ¿eso es una oveja? No, eso es una cabra, ¿cierto? Eso es una cabra. Ahora, ¿por qué es necesario reflexionar sobre esto? Porque un día vamos a ser evaluados sobre estas cosas.
Por eso, no es por otra cosa, hermano. Y si la palabra del Señor nos dice que seamos mansos, que seamos tolerantes, hermano, que no nos pongamos al nivel de violencia de todo el mundo, es porque eso tiene peso en el día del juicio para nosotros. Eso tiene peso para nosotros. Hermano, estamos viviendo un tiempo de tanta tensión que todo el mundo vivimos asustados, ¿no? Ya no se le puede hablar a nadie. ¿Por qué? Porque uno no sabe con qué le van a responder. El hijo ya no le puede hablar al papá, ni el papá le puede hablar al hijo. ¿Por qué? Porque hay una tensión tremenda. El jefe no le puede hablar al empleado, ni el empleado le puede hablar al jefe. Estamos viviendo en esa situación. Entonces, mis amados, eso es muy importante. Juan 10:26 habla de las características de las ovejas que son del redil del Señor. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Dice ahí, para que usted tenga en cuenta lo que dijo Jesús mismo. Dice el 26, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Entonces, una oveja es la que le cree ¿a quién? A Dios. Hermano, creerle a Dios es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque de eso depende la obediencia. Si yo no le creo a Dios, yo no le voy a obedecer. Si usted no cree que va a estar un día delante de Dios para experimentar un juicio, usted no va a tratar de ser oveja, porque usted no cree. Pero si usted cree que un día va a estar delante del Señor y va a experimentar un juicio sobre lo que hagamos aquí, entonces usted va a preocuparse porque sus actos sean justos, sean correctos y sean honestos. Pero si usted no cree que va a ser juzgado, si para usted esto es un cuento de hadas, entonces usted, ¿qué lo va a motivar a obedecer? Entonces ustedes no creen porque no son mis ovejas. Dice, mis ovejas escuchan, ¿qué? Mi voz. Y yo las conozco y ellas, que esto es lo más importante, y ellas, ¿qué? Me siguen. ¿Qué significa seguir? Significa obedecer. El pastor, bueno, es la figura del pastor de la Biblia, ¿no? El pastor tenía dos garrotes que siempre usaba, ¿no? El uno se llamaba el cayado y el otro era la vara y el cayado, ¿no? La vara, ¿no?, era símbolo de autoridad. Y ella y las ovejas miraban la vara y obedecían, ¿sí? Simplemente él iba delante y las ovejas iban detrás. Por donde el pastor iba, las ovejas iban. Eso es obediencia. Y el cayado era otra vara, pero con un gancho en la punta. Y esa la utilizaba el pastor para enganchar a las ovejas del pescuezo cuando se le querían desviar del camino, ¿no? Las enganchaba y las volvía a traer. ¿Por qué? Porque las ovejas, además de ser obedientes, son ingenuas. Las ovejas son ingenuas, por eso el lobo se aprovecha, ¿no? Les pinta caminos falsos y ellas se meten. Por eso el pastor tiene que estar llevándolas al camino. Entonces, hermano, las ovejas lo siguen. ¿Qué es seguir a Jesús? Aquí, ¿qué es seguir a Jesús? Aquí seguir a Jesús no es, hermano, así yo creo en Jesús, sí, Jesucito, Jesucito, Jesucito. Aquí seguir a Jesús es ir por donde Él nos muestra, es hacer lo que Él nos dice. Eso es seguir a Jesús. Hay gente que cree que es seguidor de Jesús, pero realmente va en dirección contraria, porque está haciendo lo contrario a lo que Él dice. Entonces las ovejas verdaderas, dice, lo siguen, lo conocen, Él las conoce y ellas me siguen. Y dice el 28, dice, yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A las que lo siguen. Él no puede darle vida eterna a las que toman un camino equivocado. ¿Cómo les da vida eterna? Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá quitármelas. ¿A quiénes? A las que están pegaditas de Jesús, haciendo lo que Él dice. Ahora, hablando del creyente, las ovejas que entran son las que le creen y las que escuchan su voz, que es su palabra, y lo más importante, las que le obedecen y se dejan guiar.
Entonces, hermano, las cabras, ¿quiénes son? Las cabras son las que, a pesar de oír la voz de Dios, terminan haciendo lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Entonces, pero todos vamos a estar delante del Señor. Cabras y ovejas vamos a estar delante del Señor para recibir dos sentencias totalmente diferentes. Dos sentencias diferentes. Versículo 34. Vamos avanzando. Versículo 34. Otra cosa importante ahí. Dice el versículo 34. Ahí aparecen los que son absueltos y los que son condenados. Jesús respondió en sus propias escrituras. Si vamos a Mateo, al pasaje que estamos tomando como base, 25, 34. 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahora, están los inocentes y están los culpables. Los inocentes son absueltos y son invitados a entrar al reino. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y miren, yo quiero detenerme aquí un momento porque aquí puede haber una mala interpretación, ¿no? Hay que ponerle cuidado a esto. ¿A qué se refiere la mala interpretación? Si usted lee el pasaje y lo aplica literalmente, entonces usted va a poder decir que la salvación es por hacer buenas obras, ¿cierto? Porque ahí lo dice, clarito lo dice. Mire, entonces dice, bueno, a los que Jesús les dijo: vengan ustedes, vengan al reino, son salvos, vengan a participar y gócense conmigo. Ellos van a decir: ¿y por qué? Eso es lo más importante. ¿Por qué nos estás invitando? Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, porque son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre. Mire esto lo que dice: porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo, me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. ¿Ve usted? ¿Qué son estas? Estas 6 cosas, ¿qué son? Obras de misericordia. Obras de misericordia. Y ahí el pasaje está diciendo: por eso, por el que hicieron esto, vengan ustedes benditos a heredar el reino. Y mire lo que dice el versículo 37. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos de beber? Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Bueno, buenas obras. Estamos hablando de eso. Entonces son 6 cosas que aparecen allí, que según el texto son las que nos hacen merecedores de la salvación. Entonces estas cosas, estas 6 cosas, tienen que ver, hermano, con la necesidad de ¿quién? ¿De Dios? No. Tienen que ver con la necesidad de nuestro prójimo, con los que tienen hambre, con los enfermos, con los sedientos, con los extranjeros, con los que están en la cárcel. Hermano, es curioso que aquí no aparece el nombre de una iglesia. ¿Por qué creen ustedes? No, y los que vayan a tal iglesia, esos entrarán. ¿Por qué? Porque eso no existe. Hermano, eso no es importante para la salvación. Pero algunos dicen que sí, ¿verdad? Que si no viene a esta iglesia. No, ahí no dice para los que vayan a una determinada iglesia. No dice para los que más ayunaban. Vengan los que más ayunaban, o vengan los que más oraban, o vengan los que más se sabían la Biblia. No dice nada de eso. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado aquí. Como ya les dije, ¿por qué? Porque aquí se limita, la salvación se limita solamente a hacer buenas obras. Y esto parecería ir en contra de lo que dice Efesios.
2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Entonces, ¿cómo entendemos este problema aquí? La respuesta está en Mateo 22, 36. Vamos a mirar Mateo 22, 36 y ahí está la respuesta. Es un pasaje que usted conoce mucho. Dice así, que un día los fariseos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Una pregunta. Jesús contestó. ¿Cómo contestó? A ver, léanlo todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero miren qué es lo que dice el versículo 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, no es menos importante, es igualmente importante al primero. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, si usted analiza, bueno, es que a veces nosotros los evangélicos nos enredamos tanto, ¿no? Buscando los mandamientos, ¿no es cierto? Y hay una serie de cosas que, mire, si usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que ir a tal iglesia, tiene que vestirse así, tiene que comer esto, tiene que dejar de comer esto, bueno, todas esas cosas que lo que hacen es enredar al ser humano, ¿no? Entonces, ellos le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? ¿En qué se resume? ¿Cómo se resume el mandamiento de Dios? Y Él lo resume de esta manera. Entonces, nosotros ya miramos que el juicio se hará en base a la obediencia de lo que está escrito, ¿sí o no? El juicio se hará en base a la obediencia de lo que está escrito. La palabra los va a juzgar. Entonces, ¿qué está escrito ahí? ¿Qué es lo que está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ha hecho esto ha cumplido toda la ley. Toda, absolutamente toda la ley. Y algunos que si se puede comer, que si no se puede comer, que si se puede ir, que si no se puede ir, hermano, y no se evalúan lo que es más importante y que tiene que ver con los sentimientos que hay en su corazón. El diablo ha hecho un buen trabajo para confundir a la iglesia, ¿verdad? Para que estemos sobre las ramas, andando en las ramas y no vayamos a la raíz, a lo que es más importante. Entonces, aquí Jesús resume todos los mandamientos en una acción. En una acción. Resume todos los mandamientos en una acción. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es esa acción? El amor. El amor. Todo está resumido en el amor. En el amor dirigido en dos direcciones va el amor. Primero, va dirigido hacia Dios, y segundo, va dirigido ¿a dónde? A nuestro prójimo. El amor dirigido hacia Dios y dirigido hacia nuestro prójimo. Usted no tiene que hacer nada más. Si usted hace esto, ha cumplido la ley. Tranquilo, relájese, satisfecho. Pero si usted no está amando a Dios y amando a su prójimo, preocúpese. Preocúpese, porque todo lo demás es inútil. No importa la iglesia que vaya, no importa lo que coma ni cómo se vista. Si usted no ama, hermano, nada, absolutamente nada le va a ser tenido en cuenta. Ahora, ya entendemos por qué Mateo 25:31 habla de hacer el bien a los demás. ¿Sí queda claro? Yo espero que quede claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede amar a Dios? ¿Cómo se le manifiesta el amor a Dios? Sí, o sea, hay gente que cree que el amor a Dios se le manifiesta solo con palabras, ¿no? Te amo, Jesucito, Jesucito lindo. Y hasta algunos hasta irrespetuosos son con Dios. Chuchito, te amo. Eso es una falta de respeto para con Dios. Entonces, te amo, o simplemente canciones, ¿no es cierto?, que hablen del amor y manos levantadas, ¿no es cierto?, y lágrimas y todo. Señor, no. O sea,
Esa no es la manera de demostrar el amor. Juan 14:15 lo describe de una manera muy sencilla. Juan 14:15, que dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, o sea, para demostrar que yo amo a Dios, tengo que guardar el mandamiento de amar a mi prójimo. ¿No? Final de la historia. No le busquemos más. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, pero es lo que menos se hace. ¿Se dan cuenta ustedes que es lo que menos se hace? Ahí estamos más. Ahí estamos mal. Se ayuna mucho, se ora mucho, hay mucha gente que enfatiza mucho en el diezmo y se hacen tantas cosas que al último terminan siendo disciplinas religiosas que no declaran el amor hacia nadie. Hermano, esto es muy importante. Miren lo que dice 1 de Juan 3:14. 1 de Juan 3:14 es contundente este pasaje. Para que ustedes se den cuenta, hermano, que el amor define si usted es salvo o no es salvo. El amor lo define. 1 de Juan 3:14, ya ustedes conocen este pasaje. Y dice así: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. ¿Cómo traducimos esto? Eso demuestra que ya no estamos bajo condenación, sino que hemos sido salvos. Eso es lo que dice el pasaje. Dice: pero el que no tiene amor sigue ¿qué? Condenado. Sigue condenado, sigue expuesto a la condenación. Y dice el 15: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Lo que decíamos ahora, ¿no? La ley dice que los asesinos deben ir ¿a dónde? A la cárcel. Eso dice la Constitución de la ley colombiana. ¿Qué dice la palabra? Que los homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. El problema aquí es que para ser homicida delante de Dios no necesitamos apuñalear a nadie. Solo con aborrecerlo ya lo matamos. Ya lo matamos. ¿Ven ustedes lo delicado de esto? Esto es muy delicado también. Dice el versículo 16: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ahora, si usted quiere seguir el ejemplo de Jesús, ¿hasta dónde deberíamos llegar en el amor? Hasta dar la vida por nuestros hermanos. Pero si a veces no le queremos dar, hermano, no le queremos dar una ayuda económica a un hermano, no le queremos dar 2,000 pesos a un hermano, eso a veces ni el saludo se lo queremos dar. Hermano, ¿usted cree que le vamos a dar la vida? Ahora, ¿estamos lejos o estamos cerca de este mandamiento? Tenemos que evaluarnos. ¿Estamos lejos? Estas pruebas, hermano, de desamor hacia nuestro prójimo tienen que borrarse de nuestra historia. ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a ser evaluados. Enfermos, desnudos, con hambre. Hermano, que trabajen si quieren comer. ¿No es cierto? Hermano, y aquí sabe usted que aquí hace mucho más entre los hermanos en Cristo, ¿no? Que debe haber una especial atención entre nosotros como hermanos. Dice, creo que Timoteo dice que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Hermano, pero hay tanta indiferencia entre nosotros que el hermano que viene a la iglesia puede morirse, se puede morir, lo pueden enterrar y ni cuenta nos damos. ¿Sí o no? Puede. Ahora, pero también hay culpa de parte y parte, ¿no? Porque a veces, hermano, nosotros tenemos que comunicarnos. Si hay una persona enferma, pues comuníquese, ¿no? Pida ayuda, hable. Pero a veces también nos llenamos de orgullo, hay un orgullo tonto, ¿no es cierto? No, yo puedo solo, ¿no? Tenemos que
compartir, porque seremos cristianos, pero adivinos tampoco somos. Ahora, es duro, ¿no?, que yo vaya y le pida ayuda a alguien y me la niegue. Eso sí es duro. ¿Por qué? Porque si a mí me la niegan, entonces yo no voy a volver a pedir. Entonces, es de parte y parte, hermano. Cuando hay una necesidad, hay que estar ahí. Porque sobre eso vamos a ser evaluados. Y miren lo que dice el versículo siguiente. 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ahora, Dios no le está exigiendo al que no tiene. Aquí dice el que tiene. Ahora, y todos tenemos algo, ¿sí o no? Todos tenemos algo. Usted puede que no tenga guardado, puede que no tenga la almohada llena de billetes, ¿no? Pero algo tiene para compartir con el que no tiene nada. ¿Sí? Algo tiene que tener para compartir con el que no tiene nada. Ahora, aquí dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Cuando dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios? Quiere decir, ¿cómo puede estar Dios en esa persona? Porque Dios es ¿qué? Amor. Y si Dios no está en mi corazón, yo no tengo salvación. No tengo salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por tener a Cristo ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Sí? Esa es la realidad. Yo no sé, pues, si usted lo puede entender de esa manera. El amor se demuestra con hechos. El amor, hermano, ya ese amor de que besitos y abracitos, ¿no es cierto? Y nada más. Porque a veces, ¿no? Somos salameros y, hermano, pero cuando vemos a la persona en necesidad, ahí nos vamos echándole para atrás, en silencio. No, el amor tiene que demostrarse con hechos, así como Dios demostró el amor hacia nosotros. ¿Con qué? Con hechos. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, yo amo el mundo, lo amo, pero nunca hubiera venido a morir por nosotros? ¿Hubiera habido salvación? No. No hubiera habido salvación. Entonces el amor se demuestra con hechos. Y el amor es la prueba de que somos salvos. Por eso Mateo 31 habla de las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque el amor, óigame bien, el amor hacia Dios y hacia el prójimo es la prueba de que hemos sido salvos. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar nosotros cuando pensemos que vamos a estar en el siendo juzgados? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Cuánto llevamos en la iglesia? No. ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? Tampoco. ¿No? ¿Saben qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo estoy demostrando el amor? Hay gente que dice, yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie, gracias a Dios no le hago daño a nadie. Hermano, pero eso no es suficiente según la palabra. ¿Por qué? Está bien, usted puede que no le haga daño a nadie, pero el mandamiento no es no le haga daño a nadie, es hágale el bien. Hay gente que no le hace daño a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Solamente vive pensando en quién, en sí mismo. ¿Sí? En sí mismo. ¿Y qué decir de los que en vez de hacer bien hacen mal? Tremendo, ¿no? ¿Dónde quedará? Si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde quedará qué? El impío. Duro, ¿verdad? Bueno, mis amados, estamos terminando. No se nos olvide que el amor hacia Dios se demuestra en obediencia a su palabra, y la obediencia a la palabra nos impulsa o nos catapulta ¿a dónde? Amar a nuestros prójimos. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. No lo puede decir. Porque son dos cosas que van de la mano. Entonces, meditemos mucho sobre esto. Cositas que usted tiene que recordar. Dios nos va a juzgar por lo que conocemos de la palabra, ¿no? La palabra es la ley, es el código de ley. Todos vamos a estar un día delante de Él, todos, nadie se va a librar. Es otra verdad que usted no puede olvidarse.
Otra cosa es que todos sus hechos, hermano, todos sus hechos, por muy escondidos y oscuras que usted los haga, Dios los está, ¿qué?, registrando en su libro, ¿no? Esa es otra cosa que no debemos. Y lo otro es que tenemos que comenzar a buscar la manera de demostrar el amor con hechos. Demostrar el amor. Es que yo soy así. Yo soy así. No, listo. Yo puedo haber nacido tosco, tacaño, malgeniado, grosero. Puedo haber nacido así. Pero el Señor dice que a través de su Espíritu Santo vamos a hacer nuevas criaturas. Usted tiene que aspirar a ser una nueva criatura conforme al modelo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Que Dios me los bendiga, mis amados. Que esta semana sea una semana en la que usted pueda y trate de poner en práctica esta palabra. Señor, queremos agradecerte, Dios, por tus consejos maravillosos, Señor, que llegan a nuestro corazón, Dios, que de alguna manera nos incomodan, Señor. Pero esa es la idea, que tu palabra nos incomode al punto de que podamos, Señor, levantarnos y buscar un cambio para nuestra vida. Gracias por los que con respeto, Señor, escuchan tu palabra y yo sé que no volverá vacía, Dios amado. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.